Bien, nuevamente entonces vamos a hacer este ejercicio de variable aleatoria, crear la función de distribución de probabilidad si se tiene el conteo de número de hijos que tienen 20 familias. Entonces fui y pregunté a cada una de las familias cuántos hijos tenían. La variable aleatoria evidentemente es número de hijos, siempre es importante identificar cuál es la variable aleatoria y cuáles valores puede tomar. Lo que me respondieron ellos es la variable aleatoria. Algunas familias no tenían hijos, otras tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, hasta 7. ¿Listo? Si alguna me hubiera respondido 11, pues entonces coloco como valor 11 también. ¿Listo? Y en este caso, para empezar a crear la función de probabilidad, que es la tabla, entonces yo empiezo a llenar. La primera columna, ¿cierto? Va a tener esos valores de la variable aleatoria. Recordemos que la variable aleatoria generalmente se denota con X mayúscula y yo le escribo cuál es, ¿cierto? Entonces, la variable aleatoria X con mayúscula es igual al número de hijos o la cantidad de hijos, ¿cierto? Los valores se denotan con X minúscula, por eso coloco X minúscula aquí en la primera columna. Voy a hacer el conteo, entonces voy a calcular. Esta tabla es muy parecida a la tabla de frecuencias en términos que en la primera columna voy a tener los valores, en la segunda voy a hacer el conteo, es como calcular una frecuencia absoluta, y en la tercera columna voy a calcular la probabilidad, que viene siendo una frecuencia relativa. Por eso nosotros vemos primero de la parte de tablas de frecuencias para luego esta parte de probabilidad, de distribución de probabilidad, precisamente para entender un poco qué es lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Entonces, voy a ir a mis datos y cuento cuántas familias me dijeron que tenían 0 hijos. Dos, las que ustedes ven ahí. Entonces, yo coloco en el conteo 2. ¿Cuántas familias tienen un hijo? Entonces, una sola. Entonces, coloqué una familia. ¿Cuántas familias me dijeron que tenían 2 hijos? 4. Esta, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Entonces, coloqué 4. ¿Cuántas familias me dijeron que tenían 3 hijos? Una solamente. Mentiras, 2. Esta y esta. Y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a llenar entonces rápidamente la tabla. Creo que ya la tengo llena por acá. Sí. Listo, ya ahorita miramos. Obviamente este conteo y esta frecuencia absoluta pues debe darme 20 porque 20 familias fueron las que me contestaron, ¿no? Las que entrevisté. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad? Recuerdo que la probabilidad la definíamos como el número de casos favorables sobre el número de casos totales. En este caso, como entrevisté a 20 personas, entonces ese 20 va a ser mi número de casos totales, 20. Número de casos favorables, pues el número en el que aparece el conteo. Entonces, en este caso, 2 personas dijeron que tenían 0 número de hijos. Por lo tanto, esa probabilidad es 2 sobre 20. ¿Listo? Recordemos que esa probabilidad la puedo escribir como fracción, como decimal o como porcentaje. En este caso, para las funciones, para la variable aleatoria, generalmente se escribe en decimal. ¿Listo? Entonces, 1 dividido 20 para la siguiente, 4 dividido 20 y 3 dividido 20 y así sucesivamente como tenemos entonces acá. 2 dividido 20, 0.1, 1 dividido 20, 0.05. Fíjense que aquí yo ya empiezo a usar la notación de la variable aleatoria. Entonces, una pregunta que me pueden hacer de esta distribución de probabilidad es ¿cuál es la probabilidad que si yo selecciono al azar una familia tenga 0 hijos o no tenga hijos? La probabilidad es 0.1 o 1%. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad que si selecciono al azar una familia, esa familia tenga un hijo? La probabilidad es 0.05. ¿Listo? Eso es lo que me pueden preguntar. Fíjense que estamos nosotros haciendo el ejercicio desde cero, ¿cierto? Estamos haciendo el ejercicio como lo hacían en la lectura fundamental, con los datos y entonces calculo la distribución de probabilidad y entonces me queda esto. Generalmente cuando a mí a veces a mí me dan esa distribución de probabilidad, no es necesario hacerla, construirla.
Cuando yo ya he calculado estas probabilidades, esta columna ya no me sirve para nada. Es decir, yo podría eliminarla, ¿cierto? Porque no me sirve para nada, ¿cierto? Esta que ustedes ven ahí, ahora sí, ya es la distribución de probabilidad. Es esa que ustedes ven ahí. ¿Listo? Sin esa columna de conteo. Esa columna solamente se usa para encontrar esas probabilidades, pero nada más. ¿Listo? Les recordamos que rápidamente verificamos. A veces también me pueden dar la tabla y decir, o bueno, me pueden dar diferentes tablas y me pueden decir, mire cuál de estas tablas es una distribución de probabilidad. ¿Y yo qué tengo que hacer? Verificar las propiedades de las que hablábamos ayer. ¿Qué propiedades? Bueno, que estas probabilidades den un número entre 0 y 1, que no sean negativos ni sean mayores que 1, y que la suma de todas estas probabilidades me dé 1. Entonces, cuando yo sumo todas esas probabilidades, efectivamente dan 1. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Profe, ¿usted me permite ver nuevamente la función de probabilidad? ¿Esta diapositiva? No, la anterior que mostró como la función solita, no el cuadro, sino donde estaba solo la función. Esta, ¿sí? No, No. donde dice probabilidad, número de casos favorables, número Ok. sí, señora. Como la forma. Esa, gracias, profe. Gracias, profe. ¿Me avisan cuando ya? Gracias, profe, muy gentil. Ya, profe, gracias. Bien, entonces, a veces ya nos dan la tabla, entonces no es necesario crearla, sino pues como veíamos ayer, pues en la lectura fundamental la creaban toda. Y luego viene, esta ya es la distribución de probabilidad, y luego viene la parte de las preguntas, o sea, la distribución acumulada. ¿Qué me pueden preguntar de allí? Me pueden preguntar muchas cosas. Las probabilidades individuales o puntuales, que son estas, probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 4, que la variable aleatoria tome el valor 5, sí, todas estas probabilidades, alguna, no todas me las van a preguntar al tiempo, me pueden preguntar alguna. Al elegir una familia al azar, ¿qué probabilidad hay que tengan 5 hijos? Pues 0.15. Entonces, cuando yo ya construyo toda la tabla, pues ya puedo responder cualquier individual. Ayer les decía que no siempre me piden construir la tabla, pero que yo sí se las hacía hacer precisamente porque cuando uno hace toda la tabla, pues puede responder cualquier pregunta sin problema porque tiene toda la información, ¿cierto? Este cuadro, pues obviamente también lo puedo hacer en Excel, muy sencillo, y pues allá, digamos, pero lo puedo manejar los cálculos más sencillos, pero pues lo puedo hacer con calculadora sin problema. ¿Listo? Ahora bien, me pueden preguntar, por ejemplo,
¿cuál es la probabilidad que si yo elijo una familia al azar tengan menos de 3 hijos? ¿Cierto? Menos de 3 hijos. Ah, menos de 3 hijos, ¿qué significa? Que tengan 0, que tengan 1 y que tengan 2 hijos. Esto significa la probabilidad que tengan menos de 3 hijos, ¿cierto? Serían estas 3 probabilidades, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues ahí lo único que tengo que hacer es sumar las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que tenga menos de 3 hijos es 0.1 más 0.05 más 0.2. Entonces, fíjense que cuando yo las tengo, pues simplemente las sumo y ya está. Eso quiere decir que tengan menos de 3 hijos. Recuerden que el menos de no incluye el 3, ¿no? Por eso coloco 0, 1 y 2 nada más. Y entonces la probabilidad será 0,1 más 0.05 más 0.2. Y esa será la probabilidad de que alguna de esas familias, si yo elijo al azar una familia, tengan menos de 3 hijos. ¿Listo? Y se llama acumulada, digamos, se llama distribución acumulada precisamente porque yo acumulo, yo tengo que sumar algunas probabilidades, ¿cierto? Entonces, por eso se llama acumulada. ¿Listo? Y ahí, pues, puedo empezar a calcular todas las probabilidades, pues, que quieran. Me pueden preguntar, por ejemplo, por ahí tengo unas preguntas, pero voy a hacer un ejemplo antes de continuar. ¿Cuál es la probabilidad que esas familias tengan menos de 6 hijos? Menos de 6, ¿qué es? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cierto? Menos de 6 hijos son estas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar 0,1 más 0.05 más 0,2 más 0,1 más 0,1 más 0,15. ¿Listo? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Vale? Entonces iniciamos, igual que vimos la vez pasada, igual que hicimos hace 8 días. Vamos desde lo más sencillo hasta lo más difícil, ¿no? Calcular probabilidades puntuales, entonces solamente igual a 0, igual a 1, igual a 2. Calcular probabilidades acumuladas, pero por debajo, entonces menos de, ¿cierto? Máximo 5, ¿cierto? Máximo 5 hijos, pues será 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí empezamos a jugar con esas palabras que hablábamos alguna vez, de por lo menos, de máximo, de mínimo, que es entender ese tipo de palabras. ¿Listo? ¿Qué significa cada una de esas palabras? ¿Qué valores significan esas palabras? Y ya está. Vamos a mirar en las preguntas que tengo aquí que me pregunto. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una familia al azar y que tenga exactamente 5 hijos? Pues busco el valor 5 y es 0,15, ahí no hay problema. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una familia al azar y que tenga al menos 6 hijos? ¿Qué significará al menos 6 hijos? Esa palabra clave al menos, ¿cierto? Al menos significa más de, ¿no? ¿Listo? Al menos 6 hijos quiere decir que tengas 6 y 7 hijos, es decir, al menos serán estas dos. ¿Listo? Al menos no es lo mismo de menos, ¿no? ¿Listo? Al menos es lo mismo que por lo menos 6 o mínimo 6. Entonces, en este caso será 6 y 7, pues se suman 0.05 y 0.25, que da 0.3. Entonces, la probabilidad Profe, es al menos 6 profe, o hijos. sea Bueno, que al menos es mínimo 6, es la correcto. base. Ajá, es correcto. Ah, ok, profe, Yo gracias. lo llamo a eso, a esas palabras, yo las llamo palabras clave, porque uno tiene que entender esa palabra, qué significa. Muchos estudiantes confunden el por lo menos y el al menos con menos de, y no. ¿Sí? Yo siempre les doy el ejemplo clásico que les doy, creo que ya se los había dado, era si usted necesita pasar estadística 1, ¿cuál es la nota? ¿Sí? Que debe sacar? Bueno, yo les digo, la afirmación es, para pasar estadística 1 debe sacar por lo menos 30 puntos. Entonces, ¿cuántos puntos tiene que sacar para pasar estadística? Entonces, 30. Más de 30. Exacto, más de 30. No pueden sacar menos de 30 porque si no, no pasan. Entonces, por lo menos 30 quiere decir que tiene que sacar
30, 40, 50, más de 30. Ese es como el ejemplo clásico que yo digo para entender esa palabra por lo menos. Porque todos los estudiantes, como tienen la palabra menos, solamente leen esta palabra y piensan que es menos de 5. No. O esta piensan que es menos de 6. No. Este al menos y este por lo menos cambia completamente el sentido de esa palabra menos. Profe, ¿Cierto? pero para el ejemplo de la estadística, ¿al menos 3 no serviría también? Para pasar la materia, al menos 3. Sí, claro, por supuesto. Al menos y por lo menos significa lo mismo. Ujú. Ah, ok. Al menos, por lo menos, mínimo significa lo mismo. Esas tres palabras, creo que quité la diapositiva que estaba con las palabras clave. Entonces, al menos, por lo menos y mínimo significan lo mismo. ¿Listo? Mínimo 30 puntos, al menos 30 puntos, por lo menos 30 puntos, significa que son de 30 para arriba que deben sacar para pasar la materia. ¿Listo? Entonces, esas palabras significan lo mismo. ¿Listo? Incluyen el número, o sea, incluyen el 3, el 30 puntos. Para pasar tienen que sacar 3 o más. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una familia al azar y que tenga al menos 6 hijos? Pues serán 6 y de ahí en adelante. 6, 7, en este caso, pues hasta 7. Pero si tuviera más, 6, 7, 8, 6 y más. ¿Listo? Aquí lo mismo, por lo menos 5. Pues será 5 y los mayores que 5. 5, 6 y 7. ¿Listo? Y si fuera al contrario, profe, si fuera máximo 6 hijos, sería sumar hacia abajo. De 6 Es hacia abajo. correcto. Muy bien. Si fuera máximo 5, el máximo también incluye el 5. Máximo 5, pues será 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y sería sumar esas probabilidades. Pero se Sí. incluye el número, ¿cierto? Ujú. Exacto, sí, señor. Esas palabras mínimo y máximo siempre incluyen el número. Diferente si te dijeran menos de 5, ahí sí no lo incluye. O más de 5 tampoco lo incluyen. Esas dos palabras no lo incluyen. Más y menos de no incluyen el número. Y fíjense que si uno tiene la tabla, es saber esa palabrita clave que me está indicando, mayores o menores, si se incluye o no se incluye, y listo, en la tabla busco los valores y sumo las probabilidades. Esa es la utilidad de la tabla, por eso era que yo les decía ayer, yo siempre les hago hacer la tabla, porque cuando uno tiene la tabla, solamente lee el ejercicio, busca en la tabla qué valores necesita y listo. Ya está, suma. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Listo? Es por eso yo les decía ayer, yo les hago hacer la tabla. Más de 5 hijos, pues 6 y 7, ¿sí? No se incluye el 5 y nada, pues sumar 0.05 y 0.25. Entonces es simplemente leer el ejercicio, ubicar la palabra clave, mirar qué valores, fíjense que yo siempre aquí también escribo los valores que toma la variable aleatoria. Para más de 5, la variable aleatoria toma los valores 6 y 7 y en ese caso ubico en la tabla el valor 6, que es 0.05, ubico el valor 7, 0.25 y sumo. Y ya está. Y eso sería. Profe, y entonces cuando hablamos de la integral, en la lectura fundamental a la hora de las integrales, yo tengo una pregunta respecto a eso. ¿Esa integral es la misma integral siempre, profe? ¿Únicamente cambian los datos? Digamos que lo que pasa es que es lo que yo te digo, allí esas integrales y esa sumatoria la dieron muy general, ¿sí? Pero la idea es que cuando tú empieces a hablar de distribuciones puntuales, entonces ya esa integral va a cambiar y esa ecuación también va a cambiar. Entonces, digamos, cuando empiece yo a hablar de distribución normal, ya la función de probabilidad no va a ser la misma, va a haber una ecuación para calcular esa probabilidad, es decir, esto, por ejemplo, esta noción de probabilidad nosotros la calculábamos casos favorables sobre casos totales. Cuando hable de distribución normal, cuando hable de distribución binomial, cuando hable de distribución Poisson, cuando empiece ya a ver las distribuciones puntuales, ellas
cada distribución tiene una fórmula diferente para calcular esta probabilidad, ¿cierto? Tiene una fórmula diferente. Evidentemente voy a tener la clasificación de distribuciones discretas y distribuciones continuas. Para las discretas, entonces estoy hablando, por ejemplo, de una binomial, vamos a hablar de una ecuación para calcular la probabilidad. Si tengo, por ejemplo, una distribución continua como la normal, voy a tener una ecuación que tiene una integral para calcular esa distribución. ¿Listo, Francisco? Sí, señora. Sí, Ellas profe, tienen, perfecto. cada una va a tener una ecuación y una integral distinta. ¿Qué es lo que pasa, Francisco? Que es decir, supongamos que me dan un ejercicio de binomial, de normal, y me van a pedir calcular la probabilidad, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer la integral. Resulta que hay algunas personas, por ejemplo, algunos estudiantes de salud en particular, ¿sí? Algunos, por ejemplo, estudiantes de enfermería, ¿sí? Ellos no ven cursos, muchos no ven en algunas universidades cursos de cálculo integral, ¿sí? Tú sabes integrar, pero hay unos estudiantes que ven estadística que no saben integrar y no lo necesitan. Entonces, wow, ¿cómo van a calcular una distribución normal si no saben integrar? Entonces, ¿qué pasa? Nos van a facilitar unas tablas, ¿cierto? En las que ya nos calcularon esas integrales y yo solamente busco el resultado en la tabla. O nosotros vamos a tener Excel, que Excel ya me calcula la distribución, es decir, Excel ya tiene esa integral por detrás. No es necesario que yo le diga que es una integral, simplemente yo le digo distribución normal y él ya me calcula la probabilidad, sin necesidad de escribir o hacer la integral. ¿Listo, Francisco? Claro, profe, entiendo. Entonces, ya Excel me lo hace todo. O incluso hay unas aplicaciones en el celular o hay también unos simuladores en Internet. Incluso tú colocas ahí en Internet calculadora de distribución normal, por ejemplo. Y no es necesario que hagas la integral. Le colocas los datos que te piden y él ya me calcula la probabilidad. Entonces, no va a ser necesario que ustedes hagan las integrales, ni apliquen las fórmulas porque Excel ya lo hace, R ya lo hace, esos simuladores en Internet ya lo hacen, las calculadoras estadísticas ya lo hacen. Entonces, realmente, Francisco, no va a ser necesario que tú hagas integrales. ¿Listo? Ok, profe, listo, profe, gracias. Entonces, cuando pasemos a ver, no sé si lo hacemos ahorita en estadística 1 o en estadística 2, las distribuciones simplemente lo vamos a hacer con Excel y ya está. Ustedes no van a tener que, de pronto, aplicar alguna formulita, sí, pero la parte de las distribuciones continuas, no. Las integrales no las van a tener que hacer, es decir, no se van a preocupar por eso. Insisto, si de pronto ustedes... yo voy a mirar alguna aplicación que tengo por ahí para podérselas compartir y ahí ya Excel, la aplicación me calcula todo lo que necesito. ¿Listo? Perfecto, profe, mil gracias, chévere. Sí, entonces por ahora digamos que lo que hay que entender es esto, ojo, y nuevamente vuelvo, esto es una distribución, crear una distribución de probabilidad de unos datos que me dan a partir de unos datos. Luego, ya con cada una de las distribuciones, pues vamos a mirar cómo se comporta cada una, cuáles son discretas, cuáles son continuas. Esta es una discreta, ¿no? Porque fíjense que son números enteros, ¿no? Y pues pudimos calcular la probabilidad de manera sencilla, sin integrales ni nada. Ya cuando vayamos a ver el continua, que es la normal y es la más usada y la más importante, pues ya lo vamos a hacer con Excel, más facilito. ¿Listo? Listo, profe, perfecto. Listo, mis chiquillos hermosos. Por el día de hoy no serían nada más. Alguna preguntita técnica, Claro. ¿terminamos hoy o tendríamos el otro fin de semana? Porque ya el parcial final ya es el 6, o sea, se cierra el 6. Ujú. Igual, pues yo voy a estar acá. Por si tienen alguna preguntita, igual yo me voy a conectar dentro de 8 días. No es obligatorio que ustedes se Ah, conecten ni no, nada. no, Si de profe, pronto pues tienen... mucho mejor conectarnos, pues porque, para aclarar dudas, porque el parcial ya se cierra el 6 de julio, ya se acaba el tema.
Sí, no, claro, yo igual voy a estar acá mirando de pronto preguntas de la lectura fundamental 8, mirando alguna preguntita que de pronto tengan de alguna evaluación, bueno, alguna cosa, puede ser. Estaba mirando la lectura fundamental de la 8 y allí en Francisco, me presentan entonces algunos ejemplos de distribuciones discretas y algunos de continuo. Entonces me presentan cómo calcular allí. Para cada distribución ahí está la fórmula para calcular la probabilidad, la fórmula para calcular la esperanza y la fórmula para calcular la varianza. Listo, que eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Es que quería verificar si sí o no lo iban a hacer. Ahí están las fórmulas, pero nosotros lo vamos a hacer con Excel, que es mucho más rápido. Todos los ejercicios que están ahí escritos, los voy a hacer con Excel, para que vean que es muy rápido. ¿Listo? Que es muy, Sí, muy señora, fácil. perfecto. ¿Listo? Entonces, todo lo que está ahí yo lo voy a hacer con Excel. ¿Listo? Regálenme un segundito que quiero ver la normal, si les dan la integral. Sí. Vas a ver que cuando veas distribución normal, que es la continua que está ahí, te van a mostrar la integral y vas a ver que no es una integral fácil. Incluso para los estudiantes que ven cálculo integral, no es una integral sencilla porque es una integral indefinida, entonces no es una integral sencilla. Por esa razón, pues ya nos han facilitado con Excel, pues el asunto, ¿cierto? Entonces, es por eso. ¿Listo? Listo, profe. No, excelente, excelente, Sí. profe. Gracias. Veamos, Profe, por favor, cuenta. me envían el nombre de la aplicación, eso nos serviría harto. Bueno, voy a buscarla a ver si la tengo en mi celular. Se las coloco aquí en el chat, no ahorita en estos momentos porque me toca buscarla, sino por ahí dentro de unos minuticos. Ustedes revisan el chat y ahí les envío. De todas maneras, voy a buscar también para dentro de 8 días páginas en internet, como simuladores y cosas como esas que les puedan servir. ¿Listo? Profe, Bueno, profe, claro. esta presentación cortica queda montada ahí como la vez pasada, como la de probabilidad. Sí, voy a mejorarle esta primera parte, quitarle esto y colocarle la diapositiva de las palabras clave y se las coloco también. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, sí, señora. Profesora, yo Gracias. también tengo una pregunta. Yo no soy de Bueno, tu grupo, pero yo quisiera tener la conferencia que tú tuviste ayer. ¿Por qué te digo? Porque es que cuando tú no te pudiste conectar, es difícil a veces. Un alumno tuyo, del grupo tuyo, nos ayudó muchísimo porque él dijo la conferencia de la profesora el día anterior fue de esto y nos ayudó muchísimo para el trabajo, el último, pero muchísimo, muchísimo. Profe, nosotros, pues yo no soy de tu grupo, pero a mí me gustaría tener la conferencia que tú diste ayer. ¿Cómo puedo hacer, profesora? No, me toca descargarla y montarla en YouTube o montarla en OneDrive. Entonces, déjame mirar cómo la descargo y la comparto. Cuando Ay, yo la profesora, tenga, por favor. puede que no sea hoy, puede que no sea hoy, puede que sea mañana, pero la cargo aquí en este chat. ¿Listo, Martica? Uy, por favor, profesora, te lo rogaría, profe, porque de verdad estoy así como un poquito, me faltan muchas cosas, mejor dicho, y veo que ha suplido muchísimo y profe, yo de antemano sí te quiero decir que muchísimas gracias, fuiste de gran ayuda para los trabajos, me saqué excelente nota, entonces, profesora, muchísimas gracias. Ah, me alegra mucho. Mucho, mucho, mucho. Eso me alegra muchísimo. Y sí, claro, yo entonces miro cómo me toca descargar la grabación y subirla en algún lado, pero yo lo hago. Y te la coloco en el chat. ¿Listo? Entonces les voy a colocar 3 cosas en el chat. La grabación de ayer, de la conferencia de ayer para ti que no la tienes, la presentación y el nombre de la app. De pronto no el link, pero sí el nombre. ¿Listo? Cada uno me dejó una tarea. Me alegra mucho Gracias. podido colaborar. No se les olvide, porfa, la asistencia y nada. Profe, mil gracias, muy gracias, muy chévere. Sí, Bendiciones. profe, sí, súper, 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 gracias, profe. A ustedes, muchas gracias por asistir, muchas bendiciones y feliz fin de semana. Igual, profe.